Los quiero invitar a que meditemos en el capítulo 7 de Daniel. Y el tema para esta mañana lo he titulado Juicio para Salvación. Y quiero que lo tengamos presente porque con ello vamos a concluir en esta mañana. Pero antes de eso, quisiera que pudiéramos pensar en una declaración de David en el Salmo 35:24, cuando dijo: Júzgame conforme a tu justicia, Jehová, Dios mío. ¿Sí? David declara y dice: júzgame conforme a tu justicia, Jehová, Dios mío. Te pregunto esta mañana, ¿te atreverías tú a decirle a Dios: júzgame conforme a tu justicia? ¿Sí? ¿No? Qué atrevido David. ¿O no? Atrevido David. ¿O es que David conocía a Dios más que nosotros? David declara: júzgame conforme a tu justicia. ¿Sabes que por mucho tiempo se nos ha hablado y se nos ha predicado del juicio de Dios? Y esta mañana voy a enfatizar el juicio de Dios en el capítulo 7 de Daniel, para que podamos terminar declarando como David: júzgame. ¿Les parece? ¿O no? Todavía no. Ok, tengamos el tema y terminemos pidiendo que Jehová nos juzgue, que Dios haga su juicio en nosotros. Para eso, esta mañana vamos a leer el capítulo 7 de Daniel. Toma tu Biblia. Allá en casa, toma tu Biblia. Capítulo 7 de Daniel. Vamos a leer en una forma rápida. Y en lo personal voy a dar solo la parte central de cada versículo. Número 1. Vamos a hacer eso. Busca en casa, aquí, el libro de Daniel, capítulo 7. Vamos a leer así, versículo tras versículo, hasta el versículo 17, donde comienza la interpretación, y que lo que voy a hacer es presentar una interpretación completa, actual, genérica, del capítulo 7, de la profecía del capítulo 7, pero vamos a enfatizar y vamos a terminar entendiendo el juicio de Dios. ¿Están conmigo? ¿Me acompañan en esta maratón? Me dijeron que me iban a dar unos minutos más, pero yo creo que ya se terminaron. Así que acompáñenme. Si ustedes no pueden leer rápido, porque lo vamos a hacer rápido, si ustedes no pueden leer rápido, ustedes pueden leerlo después. Y no voy a dejar comprometido a los ancianos. Siempre dejo comprometido a los ancianos, pero sí voy a comprometer al pastor. Si tienen preguntas, ustedes pueden hacerla al pastor o pueden hacerla a mi persona. En las redes sociales va a estar subida en Facebook y en YouTube, va a estar el tema, y ustedes pueden hacerme la consulta que ustedes, la duda que ustedes tengan. Y con la ayuda de la palabra de Dios y el Espíritu Santo podemos dar alguna respuesta o aclaración. Pero esta mañana hagámoslo rápido. Capítulo 7 de Daniel. ¿Lo tienen? ¿Tienen en casa? Vamos a leer rápidamente. Si ustedes se atrasan, no se preocupen. Ustedes síganme, ¿ok? Corremos. Me dijeron que no iba a terminar cansado esta mañana, pero vamos a terminar cansados, porque vamos a correr. Capítulo 7, ¿lo tienen allí? En la pantalla va a aparecer sintetizado, pero si ustedes quieren leer el texto completo, ustedes lo tienen en su Biblia. ¿Listos? Vamos. Daniel, capítulo 7, versículo 1. Daniel
Dice el versículo 1 que tuvo Daniel un sueño y visiones. Dice el versículo 2 que Daniel narra su visión. ¿Y en qué consiste la visión? El versículo 3 dice que la visión que mira Daniel se refiere a 4 bestias. Y el versículo 4 dice cómo son estas 4 bestias. Y el versículo 4 comienza a referirse a una de las bestias y dice que la primera era ¿cómo qué? Como un león y tenía alas de águila. Ahora, voy a hacer un alto. Sí que estamos corriendo, pero voy a hacer un alto. Porque necesito aclarar esto porque esto se repite. ¿Qué se repite? Se repite el cómo. La primera bestia era ¿cómo? ¿Verdad? La primera bestia era como un león. Esta expresión, como, nos permite y nos da la autorización de la interpretación. ¿Me acompañan con eso? Alguien dice que ¿por qué interpretamos la Biblia? Porque hay expresiones como esta, como que nos dan la amplitud y la oportunidad de buscar la interpretación o dar la interpretación bíblica. Y número 2, este cómo también tiene una aclaración. El hecho de que Daniel diga como león quiere decir que no es un león. ¿Están conmigo? Es un animal que parece león, ¿sí? Esta expresión en la profecía es común, no solo en Daniel, sino que en Apocalipsis. Y ustedes pongan atención cuando aparece la palabra como. Porque no es que es eso, sino que es parece. Cuando Jesús es bautizado, el Espíritu Santo baja como paloma. No es, el Espíritu Santo no es una paloma, sino que baja como una paloma, desciende suavemente. Tengo que correr. Así que tenemos esta expresión que es importante aclararla. Como león es la primera. ¿Cuántas bestias son? Dice que son 4. Así que la primera es como león y tenía alas de águila. El versículo 5 dice que la segunda bestia es semejante a un oso. Semejante, ¿ok? Podríamos haber utilizado la misma traducción de cómo. Pero vamos al versículo 6. Después de esto miré, dice Daniel, y vio otra. Semejante, es otra bestia. Semejante a ¿qué? A un leopardo, con 4 alas, 4 cabezas. El versículo 7 dice que la cuarta bestia era, ¿cómo era la cuarta bestia? Espantosa, terrible, fuerte, devoradora y desmenuzaba y tenía 10 cuernos. A esta famosa cuarta bestia, algunos le dicen bestia indescriptible, pero aclaremos, si está bien descrita. ¿Ok? Es una bestia espantosa, terrible, fuerte, devoradora y desmenuza y tiene 10 cuernos. Y el versículo 8 dice que mientras yo contemplaba los cuernos de esa bestia, otro cuerno pequeño salió dentro de ellos. Y cuando nosotros estudiamos, nos damos cuenta que este cuerno pequeño no se quedó pequeño, sino que creció y fue más grande que todos. Pero ese es otro tema y no es para que me inviten, ¿ok? Pero es otro tema. Ya el pastor sabe que lo expreso de esa manera. Versículo 9. Este es interesante porque lo que Daniel ha visto, lo ha visto en la tierra. 4 bestias, 4 reinos, como vamos a ver. Él los mira en la tierra. Pero el versículo 9, Daniel deja de ver lo que acontece en la tierra y va a ver lo que hay en el cielo. La visión tiene hasta el versículo 8
Daniel estaba en visión viendo la tierra, la profecía en la tierra. Y ahora Daniel mira hacia el cielo. ¿Y qué mira en el cielo? Versículo 9. ¿Qué mira? Tronos y un anciano de días. Y por cierto, mira tronos. Y ya vamos a ver por qué tronos. Mira tronos y un anciano de días. Y el versículo 10 que dice que Daniel mira, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y el versículo 11 dice de que esto sucede porque hay un juicio, hay una condena. ¿Para qué? El versículo 11. ¿Para qué es este juicio? Para matar, destruir a la bestia y las otras bestias. Entonces, ¿el juicio es para qué? Para la bestia, la cuarta bestia, para las bestias, para destruir, destronar a las bestias. Dice el versículo 11 que para eso es el juicio. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Puedo pasar? Pasemos, sigamos. Versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Se quedó. Versículo 13, ahí está. Versículo 13. ¿Cuántos han oído la palabra Maranata? ¿Qué significa Maranata? Oh, mis hermanos. El primer versículo en la Biblia donde aparece la declaración Maranata es en el versículo 13 de Daniel 7, donde Jesús viene en las nubes de los cielos, nuestra bendita esperanza, ¿sí? Nuestro gran deseo. Yo oro para que eso suceda. Yo no sé si ustedes están orando para que Jesús venga por segunda vez ya, pero es tiempo que oremos para que Jesús regrese. El versículo 13 tiene la declaración Maranata, Maranata. Jesús viene en las nubes de los cielos. Y el versículo 14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino. ¿A quién le ha dado dominio, gloria y reino? A Jesús, el que viene en las nubes de los cielos, para que todos los pueblos, naciones, lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Y para los que tenemos en nuestra mente y con más claridad el capítulo 2 de Daniel, recuerdan que la roca golpea a la estatua, y cuando se sucede eso, se establece el reino, y con estas mismas palabras, nunca será destruido. Y esa es nuestra bendita promesa. Debe ser nuestro deseo que Jesús venga, que tome todo el control, ya no solo controle tu vida y la mía, sino que tome todo el control, y entonces podamos gozar de la bendición, de la dicha, la felicidad. Como dice los textos proféticos, donde ya no habrá más lágrima ni dolor, donde las cosas viejas pasaron, donde todo lo que ahora a ti y a mí nos preocupa, nos angustia, desaparece, porque Jesús toma el dominio completo en todo. Versículo 15. La interpretación de las cosas. Les decía, hasta aquí es la visión, pero la visión no queda sin interpretación. Y el versículo 15 nos dice que hasta aquí estaba la visión y ahora va a venir la interpretación. El versículo 16 viene el ángel a interpretarle a Daniel. Y el versículo 17 nos dice cuál es esa interpretación. Y el versículo 17 dice que estas 4 grandes bestias son ¿qué? 4 reyes que se levantarán en la tierra y después recibirán el reino
¿quiénes van a recibir el reino? Yo como estoy interpretando, nosotros recibiremos el reino. Amén. Amén. No. ¿No les gusta esa interpretación? A mí me fascina. Los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Recuerden que Jesús vino a esta tierra. Se le dio todo el dominio, se le dio todo el poder. Y ahora Jesús comparte ese reino con todos nosotros. ¿Te parece? Amén. Con todos los santos, Él lo comparte. Y al compartirlo, entonces reinaremos. ¿Les gusta así? Reinaremos eternamente, para siempre, con Jesús. Así que hasta aquí teníamos la visión y tenemos la interpretación. Pero déjenme resumir en un cuadro. Yo sé que no todos lo van a ver. Hoy se me adelantó. ¿Me ayudan allá atrás? Gracias. Hoy voy a resumir en un cuadro la interpretación, usando como medio de interpretación la historia. Porque el texto dice que esas bestias son 4 reinos. Veamos qué nos dice la historia de esos 4 reinos. Yo sé que muchas veces la profecía que es más interpretada es la profecía de Daniel 2. Y para eso he puesto una referencia en cuanto al capítulo 7 de Daniel, porque es importante también resaltar algunos detalles. Dentro de los reinos, como vemos en Daniel 2, la cabeza de oro era Babilonia. Y el símbolo de león no queda atrás para que sea Babilonia la primera bestia del capítulo 7. La que parece un león. Ese es Babilonia. En la historia dice que después de Babilonia, quienes conquistaron a los babilónicos fueron los medos y persas. Por lo tanto, el oso de Daniel 7 representa a los medos y persas. En la historia nos dice que los griegos conquistaron el mundo existente en una forma rápida. Y al hacerlo de esa manera, derrocaron a los medos y persas que dominaban el mundo en aquel momento. Y por lo tanto, el leopardo es Grecia. Y si nosotros hacemos una correlación con el capítulo 2, el vientre de la estatua era de bronce y representaba a este cuarto poder, a este cuarto reino, a Grecia. El capítulo 7 le adiciona más a la profecía y nos dice, para identificar, nos dice que esta bestia leopardo tenía 4 cabezas y alas. Y entonces causa una división. Y esa división, la historia lo confirma. Grecia se dividió en 4, en sus 4 generales. Y al hacerlo de esa manera, se debilitó. Y Roma, la 4ª bestia, según la historia, toma el control y el poder. Y comienza a dominar el mundo existente. Ahora, como lo podemos ver, el reinado de las piernas de hierro del capítulo 2, Roma nos dice el capítulo 7 que se divide. ¿Cómo se divide? En 10 cuernos. Y posteriormente surge una subdivisión que es la del cuerno pequeño. Y la historia nos dice que Roma tomó el control del mundo y nadie la conquista, sino que se divide en reinos y comienza a mantener el dominio del mundo existente bajo esa división. Pero de esa división surgió el cuerno pequeño, una subdivisión de los reinos. Y la historia nos dice que el César
se hizo cristiano. Y al hacerse cristiano el César, tomó el control y el dominio de la iglesia cristiana de aquel momento. Y constituyó el César la iglesia apostólica romana. El cuerno pequeño que se hace muy grande. Pero como les decía, ese es otro tema. Pretendo que esta mañana entendamos la escena de juicio, el por qué el juicio. Y para ello debemos entenderlo primero. Este juicio le podemos denominar preadvenimiento. ¿Por qué preadvenimiento? Porque el juicio aparece en la línea de la profecía, aparece antes que Jesús venga. Y por eso le podemos denominar preadvenimiento. Y de ese juicio, con ese juicio, quiero que terminemos. Sin olvidar que el reino de Dios es entregado a Jesús y ¿a quién más? ¿A quién más? Gracias, a nosotros. Es entregado hacia nosotros, para nosotros. Una pregunta. No me vayan a dejar solo. ¿Pecaron ustedes esta semana? Sí. Ok, bueno. Gracias por acompañarme. ¿Qué dice la Biblia por qué hemos pecado? ¿Qué dice la Biblia? Hoy sí temblemos, hoy sí preocupémonos, ya no sonriamos porque hemos pecado. Porque la Biblia dice que el que pecare, morirá. Por lo tanto, ¿para qué el juicio? ¿Para qué el juicio? Si tú y yo pecamos, estamos condenados. ¿Para qué el juicio? La paga del pecado es muerte. ¿Pecaron? ¿Pecamos? Sí. ¿Para qué el juicio? Y aquí es importante entender por qué David pudo declarar, júzgame. Y tú y yo esta mañana podamos declarar, júzgame, Señor. La palabra juzgar tiene un significado muy que hay veces lo perdemos de vista. La palabra que se ha traducido como juicio es también una palabra que tiene connotación de vindicar. ¿Qué es vindicar? Vindicar es recuperar. Vindicar es volver a darle a alguien lo que había perdido. Y David dice, júzgame. ¿Por qué dice júzgame? Porque está diciendo, Señor, tú devuélveme lo que he perdido. David andaba huyendo, ¿se recuerdan ustedes? De Saúl. Desterrado. Y David dice, júzgame, vindícame, devuélveme a mi tierra. Wow, yo también tengo que orar así ya. Ya tengo muchos años aquí. ¿O será que Dios me quiere dejar aquí? Bueno, aquí en esta tierra para mientras Él viene, no sé. Pero David pedía que Dios lo juzgara porque quería que Dios lo vindicara. Vindicar es defender. Quería que Dios lo defendiera. Pregunto, ¿ustedes quieren que Dios los defienda? ¿Sí? Entonces podemos decir como David, júzgame. Hazme juicio. ¿Todavía no? Ok, vindicar es, ustedes han oído que dice el texto que la venganza es de Dios. Y nosotros decimos, ay Señor, vénganos.
No, no, esa no es la venganza de Dios, ¿ok? Esa es la tuya y la mía. Dios es diferente, por completamente. Dios es amor, dice el texto. Pero cuando el profeta declara esto, lo hace pensando o entendiendo el juicio de Dios. Entendiendo que Dios va a hacer juicio para recuperar lo que se ha perdido, para reclamar lo que se ha perdido, para recuperar el Edén, para recuperar aquel momento de dicha y de gozo que le entregó a Adán y Eva. ¿Para qué hacer juicio si ya estamos condenados? Esta es la buena noticia de esta mañana. ¿Sabes por qué Dios hace juicio? No sé si me van a acompañar en esto, no sé si me van a acompañar también en esto. ¿A cuánto les han puesto una multa a los agentes de tránsito? No corran mucho. No corran mucho. Una mañana me dieron los buenos días. ¿A ustedes no? Muy amable el policía que me paró. Se acercó a la ventanilla y me dijo, buenos días. ¿A ustedes no? A mí sí. Y tengo por ahí un familiar que también lo paró el policía y muy amable el policía. Buenos días, le dijeron también. No, a ustedes no los ha saludado así el policía. Alégrense que no los salude un policía. Me paró el policía. Bueno, ustedes saben todo el proceso. Regresó a la ventanilla, me entrega el ticket, la multa, y me dice, le voy a poner aquí que puede ir a la corte, al juicio, a juicio, como decimos nosotros, a la corte, ¿verdad? Te voy a poner aquí que puede ir a la corte. ¿Qué iba a suceder si yo iba? Me iban a confirmar la multa, ¿sí o no? No, ¿verdad? No. Ese juicio era una oportunidad para disminuir la multa. Ese juicio era la oportunidad hasta para quitarme la multa. Y Dios, que es el juez justo, amoroso, hace juicio para darte una oportunidad a ti y a mí. Y por eso esta mañana te puedo decir que el juicio es para salvación. Dios está haciendo un juicio porque tú y yo ya estamos condenados, pero Él necesita justificarle, presentar la evidencia al universo que Él nos ama y que Él desea estar con nosotros. Y por lo tanto, Él presenta una sala de juicio, Él presenta unos libros y presenta registros y da a su Hijo amado para que tú y yo obtengamos la oportunidad de salvación. Un juicio de salvación es el que nos tiene Dios para nosotros. Y si no, leamos. No han perdido Daniel, ¿verdad? Si no, leamos. Daniel capítulo 7, versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. El cuerno pequeño. La iglesia apostólica romana que vimos que se constituye en la historia. Este cuerno hace guerra contra los santos. Y aquí ya no me gustó interpretar porque he dicho que santos somos nosotros. Así que esta bestia está haciendo guerra contra nosotros y nos está derrotando. Nos está venciendo. Pero gloria a Dios, porque el versículo 22 dice que hasta que vino el anciano de días, hasta que se dio el juicio, se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino, aun cuando tú y yo hoy podamos sentirnos derrotados por la bestia, por Satanás. Hay un día de juicio, de vindicación. Hay un día de que Dios va a mostrarle al mundo que tú y yo debemos estar con Él. Y eso
Gloria a Dios por eso. Y y va a ser el tiempo, y va a ser el momento, cuando Jesús venga por segunda vez, que vamos a tener la oportunidad de ese juicio, un juicio de salvación. Y el versículo 26 dice: pero se sentará el juez y le quitará su dominio. ¿A quién le quita su dominio? Lo veíamos en los versículos anteriores: al cuerno pequeño y a las otras bestias, para que sean destruidos y arruinados hasta el fin, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados ¿a quién? A nosotros. No estoy hablando cosas que no están escritas. Estoy presentándoles a ustedes que Dios desea y hace un juicio para que tú y yo tengamos una oportunidad. Para que tengamos una oportunidad de que nuestra condena de muerte no se aplique. ¿Por qué? Porque Jesús murió por nosotros, en sustitución a nosotros. Y si alguno tiene duda todavía de que es un juicio de salvación, les termino con estos 3 ejemplos. Adán, los jueces de Israel. ¿Y quién es el juez? Adán. ¿Dios hizo juicio a Adán? ¿Sí o no? ¿Pecó Adán? Adán. No le echemos la culpa solo a Eva, ¿okay? ¿Pecó o no pecó? Pecaron. ¿Hace juicio Dios? ¿Sí o no? Sí. Los llama, les dice: ¿qué hicieron? ¿Dónde están? ¿Qué hicieron? Mis hermanos, ¿qué merecían? Ese día murió el símbolo de Jesús, el Cordero, que proveyó las túnicas para Adán y Eva, porque es un juicio para salvación. ¿Para qué se levantaban los jueces? ¿Han leído ustedes el libro de Jueces? ¿Para qué se levantaban los jueces en medio del pueblo? ¿Para qué Dios levantaba un juez en medio del pueblo? ¿Para juzgarlos y condenarlos porque andaban en idolatría? ¿O para liberarlos de los filisteos que los estaban cautivando? Cuando Dios levantó a Jesús como juez, fue para darnos salvación. ¿Por qué? Porque Dios es juez, pero dice Juan 5:22 que el juicio es entregado al Hijo, a Jesús. Y Jesús vino a esta tierra a salvar o a condenar. A salvar. Dios ha levantado a Jesús para darnos salvación. Tú y yo debemos de confiar en el juicio de Dios. Tú y yo debemos de creer en el juicio de Dios. Tú y yo debemos de clamar por el juicio de Dios. David dijo: júzgame. Tú y yo debemos decir: júzgame. Ahora te concluyo. Dios ha hecho y hace todo para nuestra salvación. ¿Qué debemos hacer nosotros? 2 cosas podemos ver de David, que no era muy perfecto. Número 1, David creía en el amor de Dios. David aprendió a que los juicios de Dios son salvación. Y lo vivió, y lo creyó. Y número 2, David se arrepintió. Esta mañana quiero invitarte a esas 2 cosas. A creer que Dios te quiere salvar. Y arrepentirnos. Porque no hemos hecho las cosas bien. Pero eso no impide que Dios nos ame. Sino que por el contrario, cuando abundó el pecado,
se manifestó en gran manera la gracia, el amor de Dios para contigo y conmigo. No tengamos miedo a que Jesús venga. Clamemos que Jesús venga, porque lo que Jesús trae es bueno, buenísimo, en gran manera. ¿Quieres orar conmigo esta mañana? Para que el Espíritu Santo confirme en nosotros esta idea, ese deseo de Dios, de un juicio para que estemos con Él. ¿Quieres orar esta mañana para que lo que Dios te diga que no está bien, tú lo puedas aceptar y puedas buscar en Dios cómo obtener la oportunidad de cambio? Porque el Espíritu Santo está dispuesto a transformarnos, a hacernos mejores. ¿Quieres orar conmigo? ¿Te puedes poner en pie? Allá en casa me pueden acompañar en una oración. Gracias, Señor, porque tú nos revelas tu buen deseo para nuestras vidas. Como lo hemos visto en el Antiguo Testamento y en el futuro y en Jesús, has manifestado tu deseo de salvación, tu deseo de estar con nosotros por la eternidad. Esta mañana, Espíritu Santo, haznos creerlo, que podamos vivirlo y experimentarlo, que deseemos que se hagan tus juicios en nuestra vida, para que podamos ver manifiesto tu gran amor en nosotros. Y Señor, sí reconocemos, y reconocimos al principio de este tema, hemos pecado. No hemos sido los hijos perfectos, pero por eso clamamos, Espíritu Santo, transfórmanos para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén.